Hace un par de meses recibí esta historia confesión a través de mi correo electrónico. Lo que se detalla en ella es de tal delicadeza que tuve mis reservas de publicarla. Primero quise comunicarme con el remitente, pero después de 2 intentos solo obtuve 2 rebotes. Quien haya sido fue cuidadoso en omitir fechas, lugares y nombres, dejando clara su intención de conservar el anonimato. No quería obligarlo a que me soltara datos que pudieran servir para localizar su historia, pero me interesaba saber qué tan real era todo aquello que me contó. Y de ser así, preguntar por el estado de salud de una de las personas involucradas. La ausencia de respuesta acrecentó mi intriga, y lo que hice a continuación puede tomarse como una medida desesperada de mi parte por rascar un poco más en todo este asunto. A través de un MOSINT, una herramienta de inteligencia de código abierto que se utiliza para recopilar información en línea, me di a la tarea de investigar la dirección de correo electrónico. Lo que más llamó mi atención de dicho escaneo cibernético es que la cuenta de correo era reciente. Puedo estar equivocado, pero sea quien sea, se tomó la molestia de crear una cuenta de correo solo para enviarme su mensaje para borrarla más tarde, eliminando todo rastro. La intención del anónimo es clara. Te dejo mi historia sin adquirir ningún compromiso. El resto lo dejo en tus manos. Tú decides. Y opté por compartirla a fin de cuentas. Eso sí, aclaro que no estoy de acuerdo, sea cual sea el motivo, de algunos de sus actos y decisiones. Hoy mi hijo único está de cumpleaños. Bajé por las gradas y caminé por el pasillo subterráneo que conecta la casa con el calabozo para darle el pequeño pastel que le compré. Encima tenía las 5 velas encendidas que representan cada año de su corta vida, aunque francamente no estoy seguro de que pueda disfrutar su sabor. La trampilla bajo la alfombra del piso del sótano que da acceso a las gradas y al pasillo subterráneo es la ampliación más reciente de la casa, teniendo en cuenta que la hice con mis propios medios porque no podía darme la libertad de contratar albañiles. Me quedó bastante bien. No por falta de dinero, sino porque debo ser el único sabedor de este acceso secreto. La razón me avergüenza, pero es lo que hay. El calabozo es el lugar donde tengo recluido a mi hijo desde hace 4 meses. Sé lo que parece. Sé que pegarás el grito al cielo por el trato inhumano a mi propio hijo. Pero también te digo que nadie más puede sentir más pena que yo. Amo a mi retoño sobre todas las cosas, y ese es el motivo por el que tomé esta y no otra decisión más definitiva. Tal vez aún conservo una ilusoria esperanza de que pueda recuperarlo en algún momento. Créeme si te digo que por ahora no existe otra alternativa más conservadora que tenerlo en ese calabozo de piedra, frío, oscuro y alejado del exterior. Tal resguardo por sí solo ni siquiera es suficiente. Al final no tuve más remedio que utilizar los grilletes atornillados a las paredes para limitar sus extremidades. No importa cuán pequeño y frágil es su cuerpo. Si se lo propone, puede quebrantarte como una ramita y llevarte a umbrales de dolor que creías imposibles. Puedo considerarme un afortunado de la suerte el hecho de que esté aquí, vivo y escribiendo esto en el computador de mi habitación. Cualquier mínimo cambio en la sucesión de eventos desde que lo encontré aquella mañana empotrado como una araña en una de las esquinas superiores de la sala, esperando para saltarme encima hasta que pude neutralizarlo con una de las cadenas de grúa del garaje, habría terminado en mi muerte. Pero es una lástima que la intuición mística que algunas personas experimentan no se haya manifestado en mi caso. Quizá por el hecho de que soy su padre y no su madre. No sé, pensar así seguro que es una forma de castigarme aún más. Todo comenzó cuando el Estado colocó la casa a la venta. El precio era tan irrisorio que solo esperaba encontrarme ruinas cuando la vine a visitar. Pero nada más lejos de la realidad. Si bien la propiedad cargaba una antigüedad innominable y desde hacía muchas décadas que se encontraba deshabitada, la mayor parte de la estructura estaba en buen estado. Hacía falta muchos retoques como reemplazar la totalidad del tejado, restaurar la parte del sistema de cañerías, reparar parte de la mosqueta, quitar el desecho tapizado de las paredes y cambiar algunas puertas y ventanas, pero por el dinero ahorrado por su compra bastaba y sobraba para esas restauraciones.
En cuestión de 6 meses, mi hijo y yo nos mudamos a nuestra casa. La localidad también era favorable para el crecimiento de mi hijo. Alejada de los focos urbanos, la propiedad está a unos pocos minutos del centro de la comunidad. La localidad es bastante pintoresca, tranquila y agradable. Los primeros meses fueron los más hermosos de nuestras vidas. Luego de rodar en casas alquiladas, sin ninguna estabilidad social y con una relación problemática con su madre, al fin habíamos dejado todo eso atrás. Como mi trabajo consiste en estar sentado en mi computador algunas horas al día, podía dedicarme al 100% a la crianza de mi hijo. Vivimos tranquilos y felices. Aparte de jugar con la pelota y ver televisión, pasábamos horas limpiando la parte posterior de la casa, cuyo prospecto era un imponente jardín que cultivaríamos con nuestras propias manos. Fue durante un día de esos en que mi hijo me hizo enfocarme en el detalle. A unos 15 metros de la puerta de la cocina, en el fondo del patio, el pequeño encontró casi sepultada entre la creciente maleza una curiosa estructura de roca. Despejé el matorral con la pala para hacerme una mejor idea de qué se trataba. La sorpresa no fue poca. Era una estructura rocosa en forma de círculo de poco más de 1 metro de diámetro. Luego de quitar toda la maleza a su alrededor, pudimos confirmar que se trataba de un pozo. O al menos lo fue en un lejano pasado. Lo de lejano pasado lo deduje porque donde se supone que debía estar el hueco no había más que tierra y maleza. En algún punto los habitantes de turno de la casa lo habían tapado por completo. Fue lo único que se me ocurrió en el momento. Total que seguimos trabajando con el resto del patio, cortando maleza y arrastrándola en la carretilla hacia el bosque más allá de la propiedad. Si bien el pequeño no podía aportar mucho en ese sentido práctico, era una excelente compañía para elevar la moral. La zona fue quedando despejada con los días hasta que el pozo quedó como único detalle llamativo del patio. Tocaba verlo con más detalle. Mientras quitaba la maleza de su interior, noté que la tierra bajaba un poco con mi peso. Eso llamó mi atención, pues quería decir que lo que había allí debajo no era tierra en su totalidad. Unas cuantas cavadas me dieron la razón. Resulta que la tierra era apenas una capa de unos 20 centímetros. El filo de la pala chocó con una robusta superficie de madera. Cuando saqué toda la tierra, nos dimos cuenta que se trataba de una sólida compuerta. Esto sí era extraño. ¿Por qué un pozo tendría una compuerta? Pensé que tal vez era una medida extra para proteger el agua de agentes externos. Otra cosa no se me ocurría. De todas maneras estaba por averiguarlo. Luego de forzar las rústicas manecillas, los desgastados goznes se dieron con un sonido chirriante. La compuerta se dio hacia arriba. El hoyo oscuro del pozo era tan profundo como uno, a excepción de que no era un pozo como tal. Unas escalerillas descendían hasta perderse en la oscuridad. Excitado por el insólito descubrimiento, corrí por una linterna y luego bajé por la angosta escalerilla. La bajada era considerable, bien podría ser de unos 10 metros de profundidad. Cuando toqué el suelo, a mi espalda había una puertecilla. La estructura y el ambiente expedían antigüedad. Corrí el postigo y la puerta cedió. La oscuridad era densa y había cierto rastro de humedad en el ambiente. Calculé que la dimensión de aquel lugar no era mucha, puesto que los sonidos de mis pasos no dejaban eco. Pero conforme iluminaba por trazas la estancia, mi sorpresa iba en detrimento del horror que me embargaba. El círculo de luz de mi linterna enfocaba sólidas paredes de piedra, las rejas de una celda, y tras ellas restos de esqueletos sobre el suelo. Mi primer impulso fue salir corriendo de allí, pero luego pensé que aquel lugar, en un pasado bastante lejano, fue algún tipo de calabozo o prisión. Si bien el hallazgo era impactante, no había motivo para huir como si hubiese visto al diablo. No tardé en encontrar unas lámparas de vela en perfectas condiciones. Las encendí con mi encendedor y el macabro lugar quedó iluminado por los trazos amarillentos de luz. Lo que ocultaba el calabozo, ya no había duda de que lo fuera, era más terrible de lo que en un principio pude ver con mi linterna. Había un pequeño pasillo que era por donde caminaba. El resto era una celda donde habían restos esqueléticos recostados en la pared.
todos con grilletes en sus manos y pies. Eran un total de 4 personas. ¿Y quieres saber lo peor? 2 de los esqueletos no eran de adultos. Llevaban aún restos de jirones de lo que alguna vez fueron sus vestimentas, muy viejas a decir verdad. Parecían haber sido destruidas a rasguños o a mordidas, y no precisamente de ratas. Algo terrible había pasado en ese lugar, y conforme más examinaba sus cuerpos esqueléticos, algo dentro de mí más se convencía de que los malos no eran exactamente los que lo habían aprisionado. No sé por qué, pero se podía percibir. Algo maligno expedía estos restos humanos. Y como si fuera una confirmación, crucifijos de metal incrustados en las paredes brillaban con la luz. Luego del macabro descubrimiento, subí por la escalerilla y le menté a mi hijo respecto a lo que encontré. No podía decirle la verdad, a duras penas yo mismo lo podía asimilar. Volví a cerrar las compuertas y coloqué un candado. Por si aquello, le prohibí bajar nunca a ese pozo. Tal vez aquello lo dejó más intrigado que antes. Como dicen, lo prohibido despierta más curiosidad en el ser humano. Dejaría todo así mientras pensaba e investigaba al respecto. Era poco probable, pero quizá encontrara algo en los archivos históricos del pueblo. Los días pasaron y creí que mi hijo había olvidado el pozo. De vez en cuando me preguntaba por él, pero como no le decía mayor cosa, pensé que había terminado por desinteresarse. Pero no fue así. Aún lo pienso y no encuentro fallo en todo esto. Tal vez tuve que guardar la llave en otro lugar que no fuera el conjunto de mis llaves. Pero jamás pensé que las tomaría a escondidas mientras tomaba una siesta esa tarde maldita. Me desperté por los gritos de mi pequeño en el patio. Cuando llegué corriendo, lo encontré saliendo de la boca del pozo. Estaba pálido y tembloroso. Lo llevé a su cama y lo tranquilicé hasta que cayó dormido. No se salvaría de mi reprimenda, lo haría más tarde cuando estuviera mejor. No sé qué pasó cuando mi hijo estuvo solo en aquel siniestro calabozo familiar. Lo único que sé es que desde ese momento algo se apoderó de él. Con los días comenzó a retraerse más, inició un retroceso en el habla, perdió el apetito y pasaba horas mirando a la nada. Lo llevé a citas médicas donde no pudieron diagnosticarle ningún mal. Lloré muchas veces teniéndolo entre mis brazos y él ni se inmutaba. Ese día que bajó el pozo, algo se llevó la vida de mi adorable y no sé si podré recuperarlo. Una mañana lo vi trepado en la esquina de la sala. Sus ojos estaban inyectados en sangre y su mandíbula estaba horriblemente desencajada. Se lanzó a una distancia en diagonal de 5 metros hasta aterrizar al pie de la grada por donde yo bajaba. Si lo hubiese hecho una persona normal, mínimo se habría destrozado las piernas, pero él se incorporó de un salto y se lanzó hacia mí soltando bramidos guturales de su boca. Destrozaba todo a su paso, sin importar lo sólido que fuera. Destrozó la puerta de mi habitación, pero me dio tiempo de salir por la ventana y saltar hasta el garaje donde estaba la grúa. Esa cosa que alguna vez fue mi hijo saltó con una agilidad sobrehumana hasta el garaje frente a la grúa. Justo en ese momento arranqué el vehículo hacia adelante y lo prensé contra la pared. Apenas me dio tiempo de sacar la cadena cuando ya la grúa comenzaba a ceder hacia atrás por su fuerza. Até sus pies con la cadena y lo arrastré hasta el pozo y lo dejé caer. Tuve que esperar algunas horas para que dejara de bramar y sacudirse para poder bajar. Aproveché su lapsus de inconsciencia para presionarlo a los grilletes del calabozo. Lleva allí 4 meses. Desde entonces su desmejoría es continua. Ya no hay nada reconocible de él más que el color de su ropita. Come cuando no le queda más remedio, pero sé que babea por probarme, desgarrarme el pellejo con sus propios dientes. Tengo mucho miedo de todo, de pedir ayuda y de las consecuencias que eso pueda acarrear, pero también de no hacer nada. Esos cuerpos esqueléticos a su lado me dicen que no hay esperanza, pero soy incapaz de acabar con su vida. En días como hoy solo quiero abrir la celda,
encerrarme junto a él y quitarle los grilletes. Si te gustó el video, apóyame con tu like. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí encontrarás toda una enorme videoteca con las historias más extrañas de nuestro mundo. También te invito a que actives la campanita de notificación para no perderte ninguno de mis próximos videos. Si deseas apoyar este espacio de una manera especial, puedes unirte a la comunidad de miembros, que será de gran ayuda y motivación para mí. Si tienes algún tema o historia que contar, puedes escribirme al correo oficial en pantalla. Un saludo y agradecimiento muy especial a los miembros y seguidores del canal. Gracias. Recuerda, las historias son lecciones de vida que nos sumergen a conocer mejor el mundo en el que vivimos. Nos vemos pronto.